Hola, buen día. Soy Claudia Gómez, soy fonoaudióloga especializada en apraxia del habla infantil y hoy en este webinar gratuito vamos a conversar sobre la terapia de apraxia del habla infantil. ¿Por qué esta terapia es tan distinta? ¿Qué la hace tan especial o diferente? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la terapia fonoaudiológica tradicional. Primero, una terapia fonoaudiológica tradicional es integral, es biesférica, es decir, que abarca tanto lo expresivo como lo comprensivo del lenguaje. Ya es multinivel, trata de buscar de una manera integral ir abarcando todos los niveles dentro de una misma sesión, fonético, fonológico, semántico, morfosintáctico, eh, pragmático, porque de esta manera vamos a estar dando de manera holística una intervención profunda al lenguaje. Y también es multiobjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir trabajando objetivos fonéticos con objetivos fonológicos, pero también podemos estar usando refuerzos de semántica, también podemos incorporar estructuras morfosintácticas dentro de nuestra misma planificación. Entonces, una terapia fonoaudiológica tradicional va a ser de esta manera muy completa, muy integral, donde vamos a abordar comprensión, expresión, distintos niveles del lenguaje con distintos objetivos dentro de una misma sesión. Es más, una terapia de lenguaje, una sesión, podríamos aumentar vocabulario como un objetivo perfectamente. Podríamos aumentar longitud de una oración perfectamente. Podríamos expandir, podríamos extender todo lo que el niño tiene. Y eso es una terapia adecuada de fonoaudiología y eficaz y eficiente para trastornos del lenguaje, para trastornos de la comunicación, para trastornos de la cognición. Este tipo de terapias va a ser muy eficiente para este tipo de alteraciones. Sin embargo, la apraxia del habla infantil es distinta. Es un trastorno neurológico de los sonidos del habla que afecta la precisión y la consistencia de los movimientos subyacentes al habla que se ven afectados en ausencia de un déficit neuromuscular. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un daño neurológico, que no hay una afectación neurológica in situ que dice, oh, ahí está la apraxia del habla infantil. Esta puede ocurrir como resultado de un deterioro neurológico, ya sea conocido o en asociación de un trastorno neuroconductual, ya sea o complejo o desconocido. O también puede ser un trastorno de los sonidos neurogénicos idiopático del habla. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la apraxia del habla infantil puede ocurrir solita, de manera idiopática, puede ocurrir en concomitancia con otro trastorno neurológico o con otra condición del neurodesarrollo. El impedimento principal de la apraxia del habla infantil es la planificación y la programación de los parámetros espaciotemporales de las secuencias de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alteración en cómo el niño logra organizar en el tiempo y en el espacio la secuencia de movimientos necesarios para poder coordinar una palabra hablada con significado. Y como resultados va a generar errores tanto en la producción del habla como también en los aspectos suprasegmentales como la prosodia. Esto es lo que define la Haya como la definición de apraxia del habla infantil ya desde el año 2007. Dentro de los principios básicos que tenemos que tener en consideración para la terapia de la apraxia del habla infantil es que es un trastorno motor, por lo tanto, necesita un abordaje asociado o enfocado en el movimiento. Segundo, la base es planificar y programar los movimientos del habla. Por lo tanto, tenemos que ir uno a uno identificando cuáles son los parámetros que no se están planificando o no se están programando para producir el habla. Y tercero, debe ser unifocal
pero multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un objetivo terapéutico, tenemos que tener una palabra o un tipo de palabras al momento de saber qué es lo que vamos a trabajar, pero trabajarla de un modo multicanal, donde le demos toda la información por distintos medios a un solo estímulo. Lo básico para poder planificar una terapia de apraxia del habla infantil son tres cosas: los aspectos segmentales y suprasegmentales, conocer muy bien lo que es la jerarquía motora y conocer la evolución silábica en la composición de la palabra. Para entender esto, vamos a ver lo siguiente. Los aspectos segmentales y suprasegmentales es lo que nosotros aprendimos en fonética y fonología: la zona articulatoria, el modo articulatorio, la sonoridad y la resonancia, de los cuales la sonoridad tiene una particular importancia en los niños con apraxia del habla infantil, porque es una de las características discriminatorias a la hora de establecer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los quiebres de sonoridad o la dificultad en planificar sonoridad y movimientos para hacer sonidos áfonos y sonoros en niños con apraxia es algo que está dentro de las características más típicas de los niños con apraxia. Y las características suprasegmentales podemos encontrar la prosodia y la acentuación inadecuada. Ojo acá, porque la prosodia no es una prosodia robótica, monótona o típica como de dibujo animado, televisiva, sino que es una prosodia inadecuada producto de la ininteligibilidad del habla y de las dificultades que van caracterizando, por ejemplo, la segmentación inadecuada, la acentuación inadecuada, los quiebres de velocidad, van a ir dando una prosodia que va a ser atípica. La jerarquía motora es un conocimiento que tenemos que tener súper, súper claro para llevar a cabo la articulación y la coarticulación. Pues en la praxia del habla infantil no simplemente podemos partir con palabras simples como pato, porque en un trastorno motor del habla, pato es una palabra muy compleja. Deborah Hayden y Square desde 1999 nos entregan esta propuesta de jerarquía motora, donde nos dicen que los pilares a la base del habla van a ser los soportes de tono muscular o postura corporal y el control fonatorio o uso de válvulas fonatorias. Por lo tanto, antes de empezar a producir siquiera palabras, tenemos que saber si los niños cuentan con estos dos niveles básicos de movimiento. Luego, tenemos que tener claro que el control mandibular, que es el plano vertical, el control labial, que es el plano horizontal, van a estar antes de el control lingual, que es el multiplano, donde la lengua se mueve hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, primero, antes de empezar a hablar, tenemos que ver cómo está la mandíbula, cómo están los labios, cómo está la lengua, si los movimientos son disociados unos de otros, si los movimientos están siendo en bloques, porque todo eso va a influir en la producción de la palabra. Luego tenemos recién la secuencia de movimientos, que es donde se genera la coarticulación, es decir, acá en el sexto nivel. Y acá es donde aparecen las palabras. Si se fijan motrizmente, hay 5 niveles antes de la coarticulación. Y tenemos finalmente la prosodia, que como muestra este esquema, si bien es el último nivel de la jerarquía motora, también se puede empezar a ver desde el principio. Este conocimiento es fundamental para no pasar por alto objetivos terapéuticos ni objetivos de evaluación. También tenemos la evolución silábica.
La evolución silábica es un conocimiento que tenemos que tener en cuenta porque nos va a dar la estructura de complejización que podemos seguir en la producción de las palabras. Los términos de estructura silábica o estructura de la palabra hacen referencia a la complejidad fonotáctica con la que las sílabas y las palabras se van construyendo. Por lo tanto, en español tenemos una sílaba básica o la sílaba más simple que es consonante vocal. Luego, una forma de palabra simple es la reduplicación de esta sílaba, como mamá o como papá. Una evolución más compleja sería cambiar una consonante o una vocal, como mami o pal o mala. Y más complejo aún es cuando tenemos todas las consonantes y todas las vocales distintas en una misma palabra, como mano. Entonces, como ya ven, fonológicamente podríamos decir que mamá, mala, mami, mano son palabras asímil, ¿cierto? Que son bisílabos simples. Sin embargo, a nivel motor, son bisílabos completamente distintos a nivel de complejidad motora. Ahora, ¿cuáles son las bases para los tratamientos de los trastornos motores orales del habla, como la apraxia? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que son altas dosis terapéuticas. No basta un tratamiento de una vez a la semana. Como mínimo, la literatura dice que debieran ser por lo menos 3 veces por semana. El objetivo final es un habla con precisión y agilidad. Por lo tanto, siempre vamos a estar buscando que la producción del habla sea perfecta. Tenemos que tener en consideración periodos de recuperación entre las series de ejercicios. Tenemos que trabajar y dar tiempo de descansos. La velocidad se debe aumentar proporcionalmente en relación a la proporción y la precisión de las palabras que estamos trabajando. Por lo tanto, podemos tener algunos tipos de palabras con cierta velocidad más aumentada según el dominio de la palabra versus otro tipo de palabras donde la podemos trabajar más lentecida porque el dominio no es tan exacto. Solo la exactitud del sonido exacto va a fijar un esquema motor adecuado. Por lo tanto, no podemos satisfacernos con que suene adecuadamente, sino que tenemos que hacer que el movimiento sea preciso y exacto para que ese movimiento sirva para producciones más complejas donde se tenga que estar usando este mismo engrama motor. Las tareas deben seguir un orden de complejidad creciente. Tenemos que ir uno a uno según las dificultades del niño. Si hay que partir de una sílaba, se parte de una sílaba y se va aumentando según la evolución de la jerarquía de sílabas. No podemos avanzar por bloques grandes porque si no, el niño no va a ser capaz de ir aprendiendo la planificación y la programación de los movimientos. El habla se aprende con habla, por lo tanto, la base pura y neta del tratamiento de la praxis del habla infantil y de todos los trastornos motores orales del habla es hablar. No necesitamos ejercicios eh, prácticos como mover la lengua fuera de la boca o hacer chasquidos que no tengan relación con el habla. Las praxias como tal, por sí sola, no nos van a ayudar al habla. Hay momentos en los que tenemos que usar praxias, por ejemplo, frente a una praxia oral, que puede estar acompañando una praxia del habla infantil y ahí se hacen necesarios los movimientos no verbales. Pero si no hay una alteración a nivel de movimientos no verbales, no necesitamos usar praxias para el trabajo del habla. Los ejercicios deben estar basados en la coarticulación. No sirven los ejercicios de sonidos aislados. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar con palabras, no con sonidos. Por ejemplo, para trabajar la palabra lápiz, vamos a trabajar lápiz, no la, ¿ya? Siempre la palabra directa.
y la unidad mínima con la que se va a trabajar va a ser la sílaba con o sin sentido. Y las vocales aisladas en el español también pueden conformar una sílaba. Por lo tanto, si trabajamos con vocales sola, en el caso de los niños que ni siquiera sean capaces de vocalizar vocales, es importante darle sentido, darle un contexto. Los principios del aprendizaje motor son la base de la mayoría de los tratamientos con mayor evidencia para la praxia del habla infantil. ¿Qué es lo que propone esto? El proceso de adquisición de la capacidad de producir acciones con destrezas se da como resultado de la experiencia y se adquiere por medio de la experiencia, es decir, a través de la práctica. En el caso de los niños con apraxia, el control del movimiento oral es el problema más frecuente identificado en niños con desórdenes motores del desarrollo del habla. Y en estos niños, los problemas de control motor del habla se generan a nivel de labios, de lengua, de mandíbula, y las estrategias más útiles son los métodos kinestésico-táctiles, que van a ir clarificando los patrones de movimiento, ya sea en amplitud, trayectoria y duración. Esto es lo que nos van a aportar los principios del aprendizaje motor. Para trabajar con los principios del aprendizaje motor, necesitamos los precursores, que son el desarrollo de la confianza, la motivación, la atención focalizada en el proceso que estamos realizando, para que puedan influir en la velocidad, en la eficiencia, en la precisión y en la generalización. Estos principios de aprendizaje motor nos van a dar las condiciones óptimas para la práctica que apoya tanto la adquisición como la retención y la transferencia de una habilidad motora. Y estos se van a dividir en dos, tanto en la práctica como en la retroalimentación. En la práctica, que es decir, donde nosotros estamos trabajando directamente con el niño, hay dos etapas. La prepráctica, que es cuando presentamos la actividad, presentamos los objetivos y observamos, analizamos y evaluamos frente a cada sesión cómo está el objetivo terapéutico. Y luego tenemos la práctica propiamente tal, donde trabajamos la distribución de los estímulos, la cantidad de intentos que vamos a trabajar con cada niño, el tipo de esquema en el que vamos a organizar la sesión y la variabilidad de cómo vamos a presentar ese estímulo. Todo esto va a depender de en qué etapa nos encontremos dentro del tratamiento, con qué tipo de palabras estemos trabajando y cómo nos encontremos a nivel de ejercitación, entrenamiento o generalización dentro de la práctica de cada una de las palabras con nuestros niños. Y también tenemos la retroalimentación, donde es muy importante saber cada cuánto dar el feedback o la retroalimentación, qué tipo de feedback darle al niño y en qué momento entregárselo. Por ejemplo, es distinto el cómo yo presento la palabra mamá para empezar a trabajarla en relación a cuántas veces la vamos a practicar, cómo le voy a dar las ayudas, cada cuánto le voy a entregar las ayudas y cómo se las voy a quitar y cómo voy a ir reforzando la producción de ese niño versus cuando el niño ya está aprendiendo a decir mamá y yo necesito que la palabra salga muchas más veces de manera espontánea y voy retrasando tanto los apoyos como los feedback. Ahora, ¿cómo entrego esto? ¿Cómo hago que esto se vea en una sesión? Lo importante es la determinación de la presentación, cómo vamos mezclando la entrega y la retirada de los estímulos de apoyo por medio de claves multisensoriales. En una terapia de apraxia, los canales de entrada de los estímulos son fundamentales. ¿Por qué? Porque no basta solamente con dar apoyos auditivos, decirlo, dilo así,
hazlo como yo. Tenemos que dar apoyos visuales, tenemos que dar apoyos propioceptivos táctiles, tenemos que dar ayudas cognitivas, metacognitivas y auditivas. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, ayudas visuales, está el modelo del terapeuta, el uso de ortodiagramas durante la producción. Por ejemplo, vamos a decir, mamá, mírame la boca, así, mamá. Juntamos los labios, ayuda cognitiva. Táctiles, lo tocamos, ma. Usa tu cuerpo, usa tu mano. Tócate con tu manita así, toca con tu mano mi boca para que el niño vaya sintiendo cuáles son las actividades que se van produciendo cuando hace los movimientos en la boca. Mira, pon tu mano. Ma. Juntamos y abrimos, juntamos y abrimos. Una vez que el niño va interiorizando, el movimiento se puede mezclar con canales visuales, haciendo referencia a los puntos de contacto, como con un terapeuta, un niño o un tercero que puede ser una lámina o un juguete. Por ejemplo, mira, ma, ma. Ahí yo no lo toqué, pero le voy mostrando en relación al movimiento que se está haciendo. Ma, ma, y le vamos mostrando cómo se mueve el articulador. Realizar obra paralela en el momento en que se le piden las palabras. Muy importante cómo nosotros vamos armando ese movimiento asociado al sonido que va a ir teniendo, con entrega exclusiva de la palabra de manera verbal, sin otro apoyo. Repetición simultánea o diferida, perdón, solo con estímulos verbales. Eso va a depender en cómo vamos aportando y en qué etapa del tratamiento. El apoyo auditivo es uno de los últimos apoyos que nosotros vamos a sacar. Sin embargo, es uno que no puede estar, que no puede faltar, pero por sí solo no es muy útil si necesitamos una orientación de movimiento. Y los apoyos cognitivos y metacognitivos van a ser una ayuda clave para dirigir el sonido que debe producir, perdón, para dirigir el movimiento que va a generar ese sonido. Una orientación del movimiento o del sonido en base a los conocimientos que el niño ya tenga. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a decir mamá, junta los labios, abre la boca, más. Vamos a repetir esto 2 veces. Ma. Vamos a juntar los labios y abrir la boca 2 veces para que suene mamá. Otra forma metacognitiva es que podemos dar metáforas. Como un tubito. Vamos a decir pum, pum, como una bombita. Eso es metacognitivo, donde le vamos dando apoyos creativos o metafóricos que lo ayuden a asociar una idea con un movimiento. Ideas de pistas. ¿Cómo llevamos estas claves a una sesión? Por ejemplo, en variaciones de velocidad. Tenemos que hacer ir fluctuando. Si partimos con mamá, tenemos que llevarlo hasta que el niño sea capaz de decir mamá, todo fluido. Para eso podemos hacer producción simultánea, donde vamos hablando al mismo tiempo y vamos alejando nuestra producción o disminuyendo el volumen de nuestra producción para que el niño vaya quedando solo con su producción. Mímica, donde le decimos te toca a ti y le vamos armando el esquema para que él lo reproduzca. Imitación y repetición diferida y directa y diferida, donde vamos a ir ping-pong, mamá, 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 o podemos poner una diferencia. Mira, esta es la mamá, aquí está la, y damos espacio y tiempo para que el niño pueda planificar y programar el movimiento para poder decir mamá dándole las claves cognitivas, como decía anteriormente. Junta los labios, recuerda, los labios van juntos.
más suavecito, sin apretar. Que el niño no diga que no apriete los ojos, por ejemplo. Solo labios, sin ojos. Y abrimos la boca. Mamá. Otro tipo de apoyos son los encadenamientos anteriores y posteriores. Un encadenamiento posterior es cuando terminamos con el final de la palabra. Por ejemplo, si el niño dice pato y queremos que diga pato o pata, vamos a decir pata. El niño dice ta, pata. Se acercó a una estructura mayor, ata. Vamos de nuevo, pata, pata. O sea, el niño empezó diciendo la palabra de atrás hacia adelante. Y el anterior es lo mismo. Pa, ta, pa, 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 ta, pa, ta. Y lo llevamos para que la palabra evolucione hacia adelante. Las pistas táctiles o fonotácticas son una de las más clásicas y más utilizadas en los niños con apraxia del habla infantil, porque éstas nos van a dar las señales necesarias para organizar y dirigir el movimiento. Entonces, estas pistas pueden ser en su propia boca, por ejemplo, oso, labios adelante, oso, o, u, donde le vamos tocando la boca en relación al movimiento que queremos que haga o le vamos dando la señal del movimiento. Sube la lengua, la, arriba, la, baja, la. Y esas también son señas manuales que lo van a llevar a organizar el movimiento que necesita para el habla. La lectura en los niños que leen es un muy buen apoyo para organizar los movimientos, pues le va a dar la secuencia exacta de lo que tiene que decir, dónde va el sonido y cómo ordenar ese movimiento. La concientización silábica con enlace enlentecido es fundamental. En los niños con apraxia no podemos trabajar la segmentación silábica como lo hacemos en conciencia fonológica habitualmente, porque los niños necesitan armar la estructura, la secuencia. Si nosotros se la cortamos, vamos a estar perjudicando al niño porque su dificultad es para organizar la secuencia espacio-temporal. Si se la cortamos, nosotros mismos estamos alterando esa secuencia. Por lo tanto, la mejor forma es hacerlo de manera fluida, consciente, pero enlentecida. Por ejemplo, en vez de enseñarle a decir mamá, así, separando sílabas, lo vamos a hacer fluido. Vamos juntos. Ma, es mamá. Ma, ma, todo junto. Mamá. Y así hasta llegar a la palabra mamá, que tenga eh, la, la producción temporal exacta. También podemos usar uso de fichas o elementos para ir indicando la longitud de la palabra, de las sílabas, que son apoyos externos de cómo vamos a ir organizando el movimiento. Estas fichas, lo ideal es que tengan apoyos motores. Podemos usar uso de metáforas, como decía, las ayudas metacognitivas, la enseñanza de los rasgos articulatorios, sobre todo cuando son niños más grandes que les permiten tener mayor conciencia del objetivo final porque son más capaces de buscar o ir monitoreando lo que están haciendo. Para eso podemos usar apoyos audiovisuales como el Iowa cuando hablamos en niños mucho más grandes, o también podemos usar uso de biofeedback como el ultrasonido, el IOP, la miografía, que estos ya son usos de tecnología que si bien no están al alcance de todos, son estrategias que han tenido estudios y han mostrado ciertas evidencias también para los niños con apraxia del habla infantil. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la apraxia del habla infantil? Ahora bien,
¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la apraxia del habla infantil? Lo primero es mejorar el control voluntario de los movimientos articulatorios para poder llegar a automatizarlos y generar un habla inteligible. Esto va a tener que incluir dentro de la planificación la acentuación, el habla fluida y la prosodia coherente. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿Cuál es nuestro fin último en un niño con apraxia del habla infantil? Pues sí, la conversación. La conversación debe ser nuestro último fin en un niño con apraxia. No tenemos que pensar que porque tiene apraxia y no habla absolutamente nada, ese niño no va a conversar, no va a poder tener un diálogo. Tenemos que enfocarnos a que esa sea nuestra meta, que el niño sea capaz de tener una conversación inteligible, funcional y socialmente aceptada. Espero que les haya gustado esta información, que haya sido de su utilidad y que se hayan motivado con conocer más sobre la praxia del habla infantil y su abordaje. Los dejo súper invitados a conocer sobre esto y mucho más sobre la praxia del habla infantil en nuestro curso de especialización en apraxia del habla infantil.